Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gracias al Señor Jesucristo, que nos permite la oportunidad de poder salir en estas redes sociales para la edificación del mundo entero, de muchas almas que quieran ser salvas de la ira del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos dándole honra y gloria a nuestro Padre Celestial por ser un maravilloso día en el cual podemos darles una enseñanza. Desde este momento, una enseñanza casi completa para poder anunciarle a las gentes que lo que creen que está mal en las Sagradas Escrituras se convenzan con la explicación, se convenzan que es real y que no está jugando el Señor con la humanidad. El Señor les bendiga a cada uno. Vamos a tomar una lectura de las Sagradas Escrituras en base para poder hablar de la misericordia del Señor. Qué hermoso. Bendito sea el Señor. La verdad que las Sagradas Escrituras dicen y que el mundo no quiere aceptar. Una de esas directamente es el bautismo. El bautismo, y desde este momento vamos a grabar una serie de enseñanzas para la humanidad entera hasta donde llegue las redes sociales, en los idiomas que llegue. Si usted se encuentra en otra parte del mundo y su idioma no es el español, pues las redes sociales tienen en los 3 puntitos allí donde puede traducirlo al idioma donde usted se encuentre. Lo importante es que esta palabra del Señor sea esparcida por todo el mundo como el Señor Jesucristo lo dijo, según Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que tratamos la manera de hacerlo en nuestro idioma que hablamos. Bendito sea el nombre del Señor. Le saluda su hermano en Cristo, Alberto Barrera. Estamos ya listos para poder empezar. La base de la palabra del Señor, aunque vamos a leer toditos los textos que abarcan la enseñanza, si no lo podemos hacer en este momento, lo vamos a seguir haciendo por capítulos. Sería este el capítulo 1. Si lo logramos completar, pues gracias al Señor. Y si no, quedamos para el segundo capítulo o la segunda parte, primer parte y segunda parte. ¿Por qué razón? Porque es extenso. Cada verso va a ir explicado. La enseñanza va a ser explicada. No solamente darle los textos, ni solamente leérselos, sino explicárselos. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente a nivel mundial que toma las Sagradas Escrituras y la lee como quizás un periódico, quizás como una revista. Lee los textos, no los entiende, y el que los logra entender no sabe a qué
se está refiriendo. Como el etíope que venía de Candance, era un hombre que subió a Jerusalén a adorar, y cuando regresaba se le acerca Felipe, guiado por el Espíritu, uno de los apóstoles del Señor, y le dice cuando se acerca al carruaje: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y lo hizo subir al carruaje y empezó a explicarle Felipe de qué se trataba lo que el etíope venía leyendo, porque era un hombre piadoso y devoto a la ley del Señor. Y la palabra que él venía leyendo era el Isaías 53. Como cordero mudo fue llevado al matadero, y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Entonces, desde esta escritura, Felipe le empezó a enseñar el camino recto de la salvación. Así también hay muchas personas, líderes, pastores, de toda clase de idioma, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? No entienden la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Una, porque las escrituras han sido traducidos a otros idiomas y su vocabulario a veces es muy pobre. Su vocabulario es bastante tosco en el sentido de la palabra, y no pueden interpretar la manera en que está escrita. La otra es porque los traductores de las Sagradas Escrituras han metido textos inventados por ellos, en los cuales no pueden hacer posible que las personas comprendan. Pero cuando Dios nos ha inspirado por medio de su Santo Espíritu para que comprendamos las Escrituras, es ahí donde nosotros empezamos a comprender. En el idioma que le estoy hablando es el idioma español, pero donde se encuentre en cualquier parte del mundo, usted lo va a traducir por medio de la traducción de su móvil, de su computadora o cualquier dispositivo por el cual lo está viendo. Lo va a traducir al idioma que usted tiene. Que el Señor Jesucristo le bendiga. El Dios del cielo ha querido que toda la humanidad se salve de una ira que viene. Y para eso el Señor no quiso dejar a ninguna persona fuera de la salvación. Él siendo Dios, Él siendo el creador del universo, como lo dice Génesis 1:1, que Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Es así como el Eterno, que antes no tenía nombre, antes fue conocido con distintas representaciones de nombre, ¿verdad? Pero que era el único e indiscutible creador del universo, el cielo y la tierra. Él, no queriendo que ninguna persona perezca, hizo un plan, trazó un plan de salvación para toda la humanidad. Usted lo puede leer en distintos manuscritos, ya sean hebreos, ya sean griegos o
lo que usted quiera. Lo puede leer y va a analizar que lo que le estamos hablando es la verdad de la palabra del Señor. Tomaremos la palabra de Efesios 4, del 3 al 6, para introducir en este tema. Como le digo, si en esta parte no podemos completar, seguiremos con la segunda parte. En el nombre de Jesús le damos lectura desde el verso 3 al 6 de Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a elevar una oración para que sea Dios el que ilumine tanto mi mente como la mente de los que van a escuchar. Usted puede escucharlo trabajando, puede descargarlo en su móvil, posiblemente no lo descargue en video, lo puede descargar en audio y puede andarlo escuchando. Para la gloria del Señor, una explicación profunda de lo que es el bautismo que el Señor ha dejado para salvación. Como vuelvo a repetirle, el Dios del cielo, nuestro Padre eterno, hizo un plan de salvación. Desde que el enemigo perturbó al hombre perfecto que él había creado en el Edén, que fue Adán, engañándolo, haciéndolo que comiera del fruto prohibido, el Señor no quería que el hombre se condenara. Él, como Dios, hasta ahí hubiera dejado las cosas, pues la creación que Él ha hecho es perfecta, sus ángeles perfectos. Él tiene quien le adore, Él no tiene necesidad de nada, pues Él es Dios. Y no solamente es Dios, Él es todopoderoso. Por esa razón, sabiendo que el enemigo había perturbado la creación que Él había hecho y había puesto en el Edén, Él decidió salvar a la humanidad de otra manera. Y fue así que en el reino de los cielos fue hecho un plan de salvación. Porque el plan de salvación, amado amigo, amado hermano, hermano de otra congregación que nos escucha, pastores, líderes que nos escuchan, el plan de salvación no se efectuó en la tierra. El plan de salvación lo efectuó el Señor antes de la creación del mundo. Dios, habiendo propuesto en tu corazón y en los ángeles de mejor confianza el plan de salvación, Él lo ejecutó en la tierra por amor a los hombres. Uno de los textos base directamente donde dice que eso es verdad es en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en su plan de salvación? Muy hermoso. Siendo Él el que había hecho el plan, no podía fallarle, y por esa razón lo ejecutó a la perfección en su día, en su hora, en su minuto y en su segundo. No podía pasar ni un minuto menos ni un minuto más, como Él lo había planeado y lo había profetizado por sus siervos los profetas del antiguo tiempo. Gloria el nombre del Señor. Espero pastores, espero líderes, traductores de la Escritura, catolicismo romano, mormones, testigos de Jehová, adventistas, gnósticos y cualquier entidad a que pertenezca y pueda oír o ver esta grabación, pueda reflexionar si Dios lo tiene predestinado para el día de la salvación. El Señor siempre se ha mostrado como único y verdadero Dios. Aunque el tema de la unidad de Dios lo vamos a tocar en otra oportunidad, hoy solo vamos a tocar el tema del bautismo de salvación para que podamos saber cómo es que la humanidad puede ser salva. Estos textos los escribió un hombre transformado a la fe del Señor, que antes perseguía la iglesia del Señor, es a saber, el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, porque había nacido en Tarso. Y él escribió esta carta a la iglesia de los Efesios para que comprendiesen que hay un solo Dios, nada más, en el cielo y en la tierra, y que hay un solo bautismo en el cual las personas pueden remitir sus pecados y poder así obtener la salvación. Luego vamos a relatar el convertimiento de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. En el tiempo en que nosotros vivimos, en Jerusalén, apareció un hombre bautizando con aguas en el río Jordán, vestido de piel de camello, comía langostas y miel silvestre. Este hombre hacía un llamado al arrepentimiento y decía a las personas: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este hombre se llamaba Juan el Bautista. Venía bautizando para arrepentimiento y para perdón de pecado, diciéndole a las personas y a todos los líderes religiosos que existían en ese tiempo, que detrás de él venía uno que los iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y así
venían de todas las naciones, de todas las provincias, para ser bautizados por Juan en el río de Jordán. Usted lo puede encontrar en Mateo 3, del 1 en adelante. Y una de las palabras muy hermosas que le decía a todos es: ser salvo de esta perversa generación. Este hombre, según Isaías 40, verso 3, era un hombre que había sido enviado por el Señor a preparar el camino del Señor. Porque Dios, en su salvación que Él había preparado, vio hacia la tierra si había un justo que muriera, que se sacrificara, que diera su vida para salvar a su pueblo, al pueblo de Israel y a todos los que Él tenía en mente. Como leímos en Juan 3:16, era para todo el mundo. Pero empezó por el pueblo de Israel que Él había escogido y que le había dado promesa a sus patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. Les había dado promesa que no iba a faltar alguien que salvara al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Juan apareció en Jerusalén bautizando en aguas de arrepentimiento, y muchos eran bautizados por él, arrepintiéndose de sus pecados de verdad. Pero resulta que dentro de ellos venían los fariseos y los saduceos, que venían huyendo de esa ira que Juan el Bautista les decía que venía. Y Juan los pudo detectar. Vio que venían afligidos, huyendo de esa ira. Pero Juan los detuvo diciéndole: generación de víbora, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced frutos, les decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no empecéis a decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, les decía. Entonces los que iban a bautizarse hipócritamente se devolvían avergonzados por Juan, porque habían sido descubiertos que iban huyendo solamente de la ira venidera. En este tiempo también hay mucha gente que anda huyendo nada más de la ira venidera del Señor, y se mete a cualquier congregación, entra a cualquier institución, pertenece a una institución, digamos, benéfica, católica, cualquiera que sea que usted le ponga nombre, y empiezan a decir: aquí me llamó el Señor y esta es la iglesia del Señor. Y empiezan a hacer un evangelio comercial, un evangelio acomodado, un evangelio que no les da oportunidad de saber si es verdad que iban a ser salvos. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor tiene un fundamento. Como cualquier casa, cualquier edificio que se construye, usted no me va a dejar mentir. Cuando se construye una casa, lo primero que se echa son los cimientos.
o los fundamentos. Se hace una base sobre cuál la casa va a ser construida. Lo mismo un edificio, no importa la altura. Dependiendo de la altura, así es lo fuerte que queda la fundación. Entonces la iglesia del Señor que Él fundó en Jerusalén, en los primeros años de la vida que nosotros llevamos, que estamos hablando del año 0, cuando el Señor Jesucristo apareció, empezando desde la predicación de Juan el Bautista. Ahora ya tenemos 2025 años en nuestro calendario, que es el calendario gregoriano, un calendario romano que no va apegado al calendario hebreo. Porque la vida del Señor Jesucristo se va apegada al calendario hebreo. Es poca la diferencia, pero hay varios años de diferencia. Son pocos, pero hay diferencia. En cambio, el calendario romano ha sido acomodado, tanto que antes no habían meses de 28, ni de 29, ni habían de 31. Todos los meses eran de 30. Entonces, seguimos con la explicación. Cuando nace el Señor Jesús y nace Juan el Bautista, se llevan 6 meses de diferencia nada más y vienen a ser primos porque son escogidos por el poder de Dios así. De mujeres que eran sujetas a la ley y la cumplían al pie de la letra. Entonces, cuando nació Juan el Bautista, él fue escogido para poder ser el pregonero que Isaías 40 decía: voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que el mismo Señor iba a venir. Porque vio hacia la tierra y no halló ningún justo. Es cierto que Ezequiel 14 justifica a 3 hombres, a Job, a Noé y a Daniel. Pero aún así, no los halló justos el Señor para que murieran por la expiación del pecado de toda la humanidad. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Él mismo prometió que iba a estar presente. Uno de los textos de la profecía dice: porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, dice el Señor. Y fue así que cuando Él apareció, no apareció como Dios, apareció como hijo. Apareció como uno igual que nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Dios del cielo, siendo espíritu, no lo iban a poder matar, no lo iban a poder agarrar, no lo iban a poder sacrificar como nuestro Señor fue sacrificado, azotado, golpeado, perseguido, para que Él muriera por nosotros. Nuestro Dios tomó un cuerpo material. Cuando vemos el tema de la unidad de Dios, o el Dios uno que la iglesia del Señor conoce, vamos a hablar sobre las dos naturalezas de Cristo,
de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Pero en esta oportunidad vamos a hablar del bautismo que trae salvación. Cuando el Señor Jesucristo apareció en el Jordán, vino a ser bautizado por Juan. Cuando Juan lo vio, dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y todos se escandalizaron y vieron que iba bajando aquel personaje que muchos lo habían conocido y lo habían visto crecer allí, como el hijo de María, como el hijo del carpintero llamado José. Pero no lo conocieron como el Dios verdadero, como el Dios de salvación. Él era nuestro Mesías, que venía a sacrificar su vida para salvar a la humanidad. Hasta este momento, Juan era el único que sabía de esta maravilla, porque había sido enviado por el poder del Espíritu Santo a hacer este trabajo que él hacía. Cuando Jesús bajó, Juan le dice: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Y el Señor solamente le dice: «Calla, porque así es necesario que cumplamos toda palabra». No iba a quebrantar el Señor el proyecto que Él había hecho en el reino de los cielos. Tal como estaba escrito, así tenía que ser. Apareció nuestro Dios eterno como humano. Usted lo puede leer, y muchos de los que creemos en la iglesia del Señor, en el poder de Dios, en la palabra del Señor tal como es, me entenderán. Y el que no me entienda, lo que puede hacer es pedirle revelación al Señor, porque Él toca los corazones y da la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, por todos y para todos. Él nunca dijo: «Yo soy Dios». Y ahí es donde tiene equivocación todas las congregaciones y aún el catolicismo mismo. Él nunca dijo: «Yo soy Dios». A él le oyeron mencionar mi Padre que está en el cielo, mi Padre que me envió, yo y mi Padre una misma cosa somos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, el que me envió es mayor que mí. Todas las congregaciones leen las palabras de nuestro Señor, que Él las mencionó, y allí el enemigo les tupe su mente, los turba, y empiezan a sacar una Trinidad en la cual jamás ha existido. Jamás ha existido ni dos dioses, ni tres dioses, ni existirán, porque Dios siempre ha sido uno y uno su nombre.
Es el enemigo que ha torcido los pensamientos de las personas. Si usted le pone atención a lo que le estoy diciendo y escudriña la palabra del Señor, comprenderá por medio del Espíritu Santo. Él no venía como Dios, Él venía como hijo, como humano, porque la profecía era que como cordero mudo fue llevado al matadero. Y detrás de los que iban trasquilándolo, dice que no abrió su boca, que él enmudeció. Fue lo que Felipe le estaba explicando al etíope. Él, nuestro Señor, como humano, traía el título de hijo. No que era hijo. Él traía el título porque el mismo ángel se lo dijo a María. El santo ser que nacerá será llamado, le dijo, Hijo del Altísimo. Será llamado. No era que hijo, que era directamente una deidad aparte de Dios, sino que ya venía la profecía diciendo, será llamado Hijo del Altísimo. Y así fue como se cumplió la Escritura. Él fue llamado Hijo de Dios. Pero en su potestad, Él era Dios y sigue siendo Dios. Y esto es lo que no conocieron en ese tiempo que nuestro Señor vivió, no conocieron los doctores de la ley de ese tiempo. Él es el Mesías que había de venir. Vino y no le conocieron. Vino y no le recibieron. Estaba con nosotros y ellos no quisieron entender que Él era al que esperaba el pueblo de Israel. San Juan capítulo 1 y verso 10 en adelante dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por esa razón, amado hermano, amado amigo, lector, estudiante de la Escritura, si no había entendido hasta este momento es porque nadie quizás se lo había podido explicar. Pero mi intención es que usted lea la Escritura al pie de la letra e inspirado por el poder del Espíritu Santo. Un Dios y Padre para todos, en todos y por todos. Él venía a morir en la cruz en el Calvario para expiación de nuestros pecados. Él venía a morir de una vez por todas para limpiar el pecado de la humanidad de una sola vez. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel había constituido, por el Señor se había constituido
que el pueblo de Israel cada año era perdonado por la expiación del pecado con un becerro, con un animal sacrificado por el sumo sacerdote una vez al año. Y una vez al año el pueblo de Israel era perdonado, y una vez al año se sacrificaba un cordero. Primero el sacerdote se purificaba por sus pecados y luego sacrificaba el animal y rociaba la sangre en el tabernáculo que estaba construido en el desierto. Y por medio de varios actos que el Señor le había dicho al sacerdote que hiciera, lo hacía y el pueblo quedaba perdonado una vez al año. Y así fue por muchos siglos, por muchos años, hasta que el Señor mismo vino en forma de hijo, en forma humano, y murió en la cruz, en el Calvario. Él representaba el sacrificio único. Él representaba el cordero que había que morir por toda la humanidad. Así lo dijo uno de los de la ley cuando estaban averiguando la situación, que qué hacían con el Señor cuando ya lo tenían preso. Y uno de los de la ley dijo que no han oído ustedes en la ley que dice que tiene que morir uno por el pueblo. Se trataba de eso, de que un solo sacrificio se tenía que hacer por el pueblo de Israel. Pero lo maravilloso, amado hermano, amado amigo que me escucha, amados estudiantes de la palabra del Señor, intérpretes, es que por causa de salvar el Señor al pueblo de Israel, también nosotros los gentiles tuvimos oportunidad de poder entrar en la salvación. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo, porque permitió la oportunidad que la clase gentil pudiera alcanzar también la salvación de nuestras almas. Yo le doy gracias al Señor por esa inmensa bendición que nos ha permitido. Entonces, cuando el Señor murió, había dejado un grupo de hombres llamados los discípulos. Eran 12 en total, que les había dejado en sus manos la iglesia que él iba a levantar. Y ellos eran los primeros pilares de la iglesia. El fundamento estaba a punto de ponerse para que esa iglesia se levantara. Y a través de la misericordia del Señor se hizo. El Señor iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, porque era profecía que estaba escrita en lo que le pasó al profeta Jonás. Cuando Jonás fue tragado por el gran pez, que ya el Señor lo tenía listo para que se lo tragara, dice que se lo llevó a la profundidad del mar.
Eso era símbolo de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el PET recibió ordenanza que lo fuera a vomitar a la playa, 3 días después, era símbolo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ningún día de más, ni una hora de más, ni un minuto de más. Se cumplió conforme a la profecía estaba escrita. Y fue así cuando estaban los discípulos en el aposento alto donde el Señor les había dicho que fueran. Estaban ellos allí hablando de lo que había sucedido, cuando el Señor atravesó las paredes y se les presentó y dijo: paz a vosotros. Y ellos se admiraron tanto y no creían, porque esto era primera vez que sucedía. Pero conforme la palabra del Señor, conforme a las profecías del Señor, se cumplió al pie de la letra. Cuando ellos lo vieron y estaban admirados, Él mismo les dijo: ¿no creen? ¿Por qué se escandalizan? Miren mis manos, miren mis pies, metan sus manos en mi costado para que vean que yo soy. Y fue así como ellos creyeron. Y es donde les dio el gran mandamiento que ha confundido a toda la humanidad, menos a los que hemos sido iluminados por el poder de la gracia del Señor. El gran mandamiento que el Señor les dio y que está tan claro que las congregaciones lo agarran literalmente y se confunden para perdición de sus almas. Mateo 28, 19 les dice el Señor: id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión de Mateo 28, 19. Muchos dicen que el texto fue agregado por los traductores. Otros dicen que allí nació la Trinidad. Otros dicen que también el Señor Jesucristo fue bautizado en este mandamiento por Juan el Bautista. Y hay muchas afirmaciones conforme ellos quieren darla, protegiendo así el mal que le están haciendo a las pobres ovejas, llevándolos con una doctrina equivocada. Y de ahí nace la Trinidad, agarrando literalmente ese mandamiento, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando en ese mismo mandamiento está la revelación de lo que Dios les está diciendo. Y si usted me pone mucha atención,
se va a dar cuenta de que no hay ninguna confusión y que los que están confundidos son los que lo han tomado para su propia perdición. Si usted lee conmigo, dice, en el nombre. Solo ahí usted puede analizar que no le está diciendo en los nombres, como refiriéndose a 2 o 3 o más personas. Esa es una conjuración que a nosotros nos han enseñado en lo que es la escuela seglar. Que cuando se habla de un objeto, una persona o un algo, se está hablando en una forma singular. Y cuando se está hablando de un objeto, un nombre o algo que equivale a 2 o más, está hablando en plural. Pero ahí dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la revelación que el Señor puso allí es el nombre. Que usted tiene que buscar cuál es el nombre de esos 3 palabras que el Señor dijo que se vienen a cumplir en los ministerios que el Señor nos ha dejado, en el cual se manifestó Él. En el nombre del Padre. Claro, nuestro Padre Celestial ocupó ese ministerio como Padre para demostrarlo que como Padre Él creó el universo, que Él dirigió al pueblo de Israel ocupando otro nombre en el antiguo tiempo. Como Hijo, venido en carne, hecho humano y morir en la cruz en el Calvario. Y como Espíritu, teniéndolo nosotros como consolador de nuestra vida, como el que nos da la oportunidad de ser salvos y abriéndonos nuestro entendimiento y nuestro corazón para conocer al que es verdadero. ¿Lo ve? En mis palabras a mí no me salen 3. Me salen 3 ministerios que el Señor ocupó, pero no 3 dioses. No hay Trinidad. La palabra Trinidad la inventó el catolicismo romano. Y Trinidad en Babilonia se le decía a un ídolo que tenía 3 caras, que se le llamaba Triada. A este ídolo llamado Triada era de 3 caras, como un triángulo. Y a ese fue el que el catolicismo romano jaló de la vida babilónica, como ellos es lo que viven, una vida babilónica. Un ídolo en el cual tiene 3 caras. En el tiempo de Constantino el Grande, que le llamamos, que él gobernaba en ese tiempo, hizo un concilio en Nicea en el año 325 después de Cristo, después de los apóstoles. Él se inventó que había tenido una visión de una cruz y que por el símbolo de esa cruz iba a ganar las batallas. Y en verdad ganó batalla, pero no quiere decir que por ese símbolo
ni porque Dios estaba con él, porque él llevó a una apostasía a todos los que creen en esa enseñanza que él dejó escrita y dejó palpable. Él formó una congregación, hizo que los fieles que existían antes, que creían en un solo Dios, los hizo convertirse ya a un monoteísmo, creyendo en una Trinidad. En este tiempo se fomentó más todavía. Desde los años 80 en adelante se ha fomentado la industria de la Trinidad, porque es una industria. Porque las congregaciones trinitarias, ellos nos muestran a un Dios de salvación. Empezando desde el catolicismo. Ellos cuando miran a los feligreses y las trinitarias miran a sus miembros, ellos están viendo en cada miembro una empresa. Y esa empresa son millones y millones de dólares en su bolsa. Y siguen adelante porque para ellos les es beneficioso. Pero las pobres almas están engañadas y están siendo llevadas al abismo. Y la palabra del Señor dice que ciego que guía al ciego, al mismo hoyo van a caer. Gloria al Señor. Mateo 28:19 no es un texto falso, es real. Allí mismo el Señor estaba diciéndole a los apóstoles, porque no se lo dio a otros, se lo dio a los apóstoles. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted ve lo que la palabra del Señor dice, no le está diciendo en los, como refiriéndose a 2, 3 o más personas, animales o cosas. No está hablando en plural, está hablando en singular. Entonces cuando ellos estaban orándole al Señor, orándole al Espíritu Santo, porque el Señor cuando se fue y los dejó ya establecidos como iglesia, les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del poder de lo alto. Entonces ellos estaban, 120 estaban en número. Aparte de los 12, habían creído 108 más en lo que era la palabra del Señor genuina. Y empezó la iglesia del Señor con 108 personas, más los 12 apóstoles eran 120 en número. Y todos habían creído que tenían que orar hasta que viniera el Espíritu Santo y fueran llenos de ese poder, porque dice que Él los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Los apóstoles no sabían qué era todo eso, pero ellos obedecieron. Y ahí es donde empieza la vida de la iglesia apostólica, la iglesia de Pentecostés. Y empieza en el capítulo 1 de Hechos y se fomenta en el capítulo 2 de los Hechos. Pero antes de eso, el doctor Lucas, que escribe el libro de los Hechos, nos da la entrada en el versículo 1 del primer capítulo de Hechos, donde dice que él le escribe a un excelentísimo Teófilo, que era un gobernante de ese tiempo. Quizás él lo había mandado a averiguar todas las cosas si eran de verdad. Y él le dice:
me ha parecido a mí, oh excelentísimo Teófilo, escribirte las cosas que ya se han dicho y ponértelas en orden. Y es así como nosotros creemos que lo que sucedió en el día de Pentecostés en Jerusalén fue totalmente cierta y profecía cumplida. Que estaban los apóstoles en el aposento alto orándole al Señor cuando dice que de repente se les asentaron sobre las cabezas de ellos como llama de fuego el poder del Espíritu Santo. Y empezaron, dice, a hablar en diferentes lenguas y empezaron a hacer un movimiento extraño que toda la gente se aglomeró por la puerta, por las ventanas de aquel lugar y fueron a ver lo que pasaba. Y vieron que hacían movimientos extraños y hablaban en distintas lenguas. Y cuando sucedió eso, dice que se escandalizaron y dijeron, ¿qué es esto que está pasando? Y empezaron a hablar lenguas y dice que todos los que estaban alrededor, escuchando y viendo, dice que eran de distintas nacionalidades. Allí habían de toda parte. Pues la verdad que les oyeron hablar en su propia lengua. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Todos estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros en cada una de nuestras lenguas en la que hemos nacido? Allí habían partos, allí habían medos, elamitas, los que hablamos en Mesopotamia, habían de Judea, de Capadocia, habían del Ponto de Galacia, habían de Frigia, habían de Panfilia, habían de Egipto, todas las que están en las regiones de África, que están más allá de Cirene, habían romanos que habían allí residentes, y también habían judíos y habían prosélitos. O sea que habían de tantos idiomas, y cada uno oía hablar la lengua de ellos, la nativa. Ellos se admiraron. Entonces hubo uno que se atrevió a decir, estos están llenos de mosto, estos están borrachos. Entonces Pedro, que también estaba lleno del Espíritu Santo juntamente con otros 11, dice que se pone en pie juntamente con los demás y les dice, varones hermanos, estos no están ebrios como vosotros decís, sino que estos es lo que dijo el profeta Joel, que en los posteros tiempos el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, y que los ancianos y que los jóvenes iban a ver visiones,
iban a profetizar. Los ancianos iban a tener sueño. Pues esto que vosotros veis ahora y oís es lo que habló el profeta Joel. Entonces cada uno de ellos oyó las palabras que el Espíritu Santo puso en Pedro. Y empezó Pedro a decirles lo que había acontecido y lo que ellos habían hecho, que habían crucificado al autor de la vida y que habían pedido en rescate a un homicida que era directamente Barrabás. Entonces, cuando Pedro estaba hablándoles, dice que el Espíritu Santo compungió a aquella gente, y es allí donde le dicen los que estaban ahí: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos habían comprendido el mensaje que Pedro les había dado. ¿Qué haremos? Como estar diciendo, hemos comprendido que nosotros matamos al Señor, ¿qué haremos ahora? Pedro, directamente, lleno del poder de lo alto, dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y fue allí donde Pedro empezó a abrir el camino del reino de los cielos. Amado hermano, amado amigo, estudioso de la Biblia que me escuche, doctor de las escrituras, como unos te llaman. Otros se llaman apóstoles, otros se llaman reverendos. Si me está escuchando, sepa lo que Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, oiga bien, ahí mencionó el apóstol el nombre que le pide en Mateo 28:19, en el nombre de Jesucristo, y de una sola vez le da el nombre que está pidiendo el Señor en Mateo 28:19. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo se conjura en el nombre de Jesucristo. Este es el nombre que el Señor le dijo. ¿Por qué? Hermano, amigo que me escucha, por el amor de Dios, es que el Señor no vino a decir que Él era Dios. Tampoco les dijo: miren, bauticen en el nombre de Jesús, porque si no, ¿de qué hubiera servido? Si había gente hipócrita en ese tiempo. Muchos se habían entregado al Señor hipócritamente. Pero de lo contrario no existirían los dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. De lo contrario no existirían las dos puertas, la puerta angosta y la puerta ancha. De lo contrario no existirían los frutos malos y los frutos buenos. Tenía que haber diferencia. Si el Señor hubiera dicho que se bautizaran en el nombre de Jesús en ese tiempo, hasta ahí nomás hubiera llegado la salvación. Los judíos son salvos y los demás, como gentiles, hubiéramos estado bajo la condenación. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, nos manda que nos arrepintamos y que entremos a la salvación. Y esto ya no era solo para los judíos, también entrábamos nosotros los gentiles. Entonces Pedro les dice: arrepentíos. arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
en el nombre de Jesucristo. Y ahí les dice, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted sabe muy bien que el don del Espíritu Santo es la salvación. Y si usted combina Mateo 28:19, ahí no decía que era para perdón de los pecados. Ahí no dice que iban a recibir el don del Espíritu Santo. Solo les dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cambio, en Hechos 2:38 lo dice, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es la salvación. Los congregacionistas, trinitarios como nosotros le llamamos así, no porque no hayan aceptado a Cristo. ¿Cómo no? Yo sé que han aceptado a Cristo muchos de ellos, menos los mormones, menos los testigos de Jehová, menos los gnósticos, los Hare Krishna, los católicos, ellos no aceptan. Los anglicanos y los presbiterianos, ellos no aceptan. Ellos solo se meten a estudiar y vale. Pero los que damos el paso a aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, debemos de comprender que no es como los demás dicen. Los demás dicen, Pedro se equivocó. Y nos llaman pedristas, y nos llaman herejes, nos llaman equivocados, nos llaman confundidos porque le creemos a Pedro. Y de ahí sale el dicho de toda esta gente confundida. Ustedes son pedristas, porque no le creen al Señor Jesucristo, sino que le creen a Pedro. Amado lector, amado oyente, ¿quién era el que hablaba por medio de aquel cuerpo sagrado llamado Jesús? Era el Espíritu Santo. ¿Quién se derramó en ese momento, el día de Pentecostés? Dice la palabra palpablemente ahí que se derramó el poder del Espíritu Santo. Y se asentó sobre cada una de las cabezas de ellos. Usted lo puede leer en Hechos 2:4. Ahí usted se puede dar gusto leyendo. Fueron llenos los apóstoles y fueron llenos los 108 que estaban con ellos, formando 120. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Pedro no podía haberse equivocado. Otra cosa, si al caso, que no fue así, si al caso Pedro se hubiera equivocado, ahí estaban 11 discípulos más que le hubieran dicho, Pedro, el Señor no nos dijo así. Habían 12. Y usted sabe que todo negocio de 2 o 3 testigos es válido. Hasta en la corte humana es así. También en la ley de Moisés decía que todo negocio en boca de 2 o 3 testigos era real, constaba. En nuestras leyes civiles también los jueces siempre llevan a 1, 2 o 3 testigos, si no el veredicto no vale.
habían 12 hombres llenos del Espíritu Santo. 11 restantes se pusieron con Pedro parados de pie, y Pedro hablaba si Pedro se hubiera equivocado, pero todos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este momento, en lo que le estoy diciendo, que todo el argumento, que toda congregación diga que somos pedristas, queda votado. Quedan ellos sin autorización de decirlo porque no tienen la razón. Los otros 11 discípulos estaban de acuerdo con Pedro. Amados hermanos que me escuchan, como les dije al principio, esto no es solamente leerles unos textos, se lo estoy explicando. Como podría escribir un libro y de esta misma manera yo se los explicaría. Porque mi idea es que usted sea salvo, que usted conozca esta riqueza, esta maravilla, esta excelente comida que Dios nos ha dejado. Muchos dicen en este tiempo: es que hay tantas congregaciones y no sé a quién creerle. Tienen razón. Tienen razón, porque se están formando y se han formado miles y miles de congregaciones y de creencias y ya no hay a quién creerle. Pero porque han dejado al poder del Espíritu a un lado, que es el que da la revelación. Porque en las Sagradas Escrituras toda la vida ha estado la verdad. Por eso es que uno de los salmos dice: compra la verdad y no la vendas. La verdad siempre ha estado acá. Nosotros compramos la Sagrada Escritura, pero no la entienden, porque la agarran para hacer negocio. Ponen una congregación y lo que empiezan a sacar son dinero, plata, para su propio beneficio. Qué lindo fuera que lo ocuparan para beneficio de esparcir más la obra del Señor. Me alegraría mucho. Pero lo agarran para enriquecerse. Algún día hablaremos también del diezmo, que es el que está haciendo rico a mucha gente. Lo cual, si lo están haciendo, ya tienen su recompensa. Pedro no estaba hablando de su propia cuenta, estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que cuando él empieza a explicar todo aquel movimiento que se estaba haciendo, sobrevino temor sobre toda persona. Y muchas maravillas eran hechas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todo según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Sabe cuántos estaban en ese momento ya compartiendo la palabra del Señor? Y en lo que había dicho Pedro, como dicen la gente, los pedristas, si se le puede llamar así, aunque no es así, porque la palabra del Señor es del Señor. Se habían convertido 3,000 personas por el mensaje de Pedro.
La iglesia de ese tiempo ya se formaba con 3.120 personas. Y estando en ese apogeo la iglesia, agarraron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Los azotaron y como tenían miedo al pueblo, los volvieron a sacar, pero les dijeron: no queremos que hablen de aquí en adelante a ninguna persona sobre este nombre. ¿Y qué predicaban? El nombre de Jesús. Y si no, los vamos a volver a agarrar y los vamos a meter a la cárcel. Entonces Pedro le dice a los principales de ese tiempo: analicen ustedes si es bueno creerle a los hombres antes que a Dios. Analicen. Se lo estoy diciendo en mis palabras. Entonces les dijo Pedro: pues yo pienso, les dijo, que es mejor creerle a Dios antes que los hombres. Con eso le estaba diciendo a los principales que ellos no iban a callar el nombre de Jesús. Y así fue. No callaron. Y de repente ya se encontraban otra vez hablando del nombre del Señor Jesucristo. Y dice que en este mensaje que estaban dando se derramó el Espíritu Santo de nuevo. Y se convirtieron 5,000 personas. Usted lo puede encontrar en el capítulo 4 de los Hechos. 5,000 personas, amado oyente, hermano, pastor que me escucha, teólogo, líder, hasta las pastoras que han salido ahora, catedráticos, escritores que me están escuchando. 5,000 personas se estaban convirtiendo en el segundo mensaje de Pedro. Entonces la iglesia del Señor ya tenía 8,120 personas solamente en esos dos mensajes. Y solamente en Jerusalén. Entonces, gloria a Dios. ¿Por qué Pedro? Y aquí le voy a contestar a todos los que llaman pedristas, a los que creemos en la doctrina de la iglesia. El Señor, preguntándole a sus discípulos, les dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, unos les contestaron. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres alguno de los profetas que ha resucitado. Entonces les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y fue Pedro. Esto lo digo para aclaración de los que dicen que los que creemos en el nombre de Jesús somos pedristas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y fue Pedro el que se adelantó y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, le dice el Señor,
no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Imagínense que todavía el Señor, estando, ¿verdad?, con ellos, mencionaba esta palabra, y es la que confunde a medio mundo, cuando el mismo Señor, en su forma carnal, en su forma de carne, pues, menciona a su Padre. Y, lógicamente, si Él no venía a decir que era Dios, Él venía a morir por nosotros. Entonces, le dice el Señor a Pedro, y también yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, sobre esta piedra, le dijo, levantaré mi iglesia. Sobre esta piedra levantaré mi iglesia. No le estaba señalando una roca, una piedra material. A él estaba hablando sobre el fundamento que él había empezado a decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A eso le llamó el Señor roca, piedra. Y sobre esa piedra iba a levantar la iglesia. Sobre esa revelación que Pedro acababa de tener, iba a levantar la iglesia. Y le dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. Se lo estoy explicando despacio para que usted analice a la luz de la Escritura. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y lo que atares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué le quiso decir? Que lo que ellos hicieran con autoridad aquí en la tierra, él iba a estar de acuerdo y lo iba a hacer. Y lo que ellos no lo permitieran aquí en la tierra, tampoco él iba a estar de acuerdo. Bendito sea el nombre del Señor y sus santas escrituras que nos ha dejado. Muy hermosa la palabra del Señor. Es allí donde el Señor nos permite la oportunidad de tener la entrada al reino de los cielos. ¿Se da cuenta, hermano trinitario, que solo ha aceptado a Cristo, pero está lejos de la salvación? No somos pedristas, porque el Espíritu de Dios ha dado la oportunidad a todos. Y este es el camino seguro y recto para llegar al Señor. El nombre de Jesús. Si hubiera sido Tomás el que hubiera abierto, o el que al Señor le hubiera dado la llave, Tomás hubiera abierto el camino a la salvación. Si hubiera sido Mateo el que el Señor le dijo, a ti te daré la llave, fuera Mateo el que se hubiera levantado en el día de Pentecostés. Si hubiera sido Felipe, Natanael, Prócoro, Bartolomé, cualquiera de los otros 11 restantes, Pedro se hubiera quedado quieto y se hubiera levantado a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en esta ocasión fue Pedro el que llevó la bendición de recibir las llaves del reino de los cielos. Y no fue un manojo de llaves que el catolicismo ha inventado y lo pone literalmente.
eran las revelaciones que el apóstol iba a decir primero a los judíos. Y por esa razón se convirtieron 8,000 almas en Jerusalén por haber abierto con la primera llave el reino de los cielos. Era la revelación que iba a tener Pedro y los demás para que todos entráramos al reino de los cielos. Y la segunda llave la ocupó Pedro en la entrada a los gentiles. Cuando Cornelio, en el capítulo 10 de los Hechos, siendo romano, halló gracia delante del Señor, y fue Pedro el que les fue a abrir el entendimiento a ellos, lo cual también fueron llenos del Espíritu Santo. Y 6 hombres que habían llegado con Pedro, piadosos de la circuncisión, se dieron cuenta que también sobre los gentiles había sido derramado el Espíritu Santo de la promesa. Y es así, amados hermanos, que encontramos dentro de la Escritura, aparte de Mateo 28:19, encontramos en Marcos 16:15 uno también de los textos que habla sobre el nombre de Jesús. Después de haberles explicado paso a paso lo de Mateo 28:19 y de el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista, empieza el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Marcos 16:15 al 16, ir, dice, por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Lucas 24, del 45 al 47. Y les abrió el entendimiento y les dijo, así está escrito y así fue necesario que se cumpliese la Escritura. Y les mandó a predicar diciendo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga bien lo que dice Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No es en otra cosa. No es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque esos no son nombres. Esos son calificativos que el Señor ocupó como ministerio para hacerse conocer acá en la tierra. Que se predicase en su nombre, y el nombre es el nombre de Jesús. Ahí se predica el arrepentimiento y ahí se predica el perdón de los pecados. Da lástima como millones, cientos, millares de congregaciones oran por los enfermos en el nombre del Señor Jesús. Oran por los alimentos en el nombre del Señor Jesús. Y le dicen a la gente que el Señor Jesús le bendiga. Y muchos están predicando ya el mensaje de la palabra en el Señor Jesús.
Pero cuando ya van a las aguas a bautizar y cuando están haciendo la presentación de un matrimonio, lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué desastre más grande el que tienen en sus congregaciones! Por el amor de Dios, amados hermanos, ¿qué están haciendo? Si ese no es el propio camino que el Señor les ha enseñado. La palabra del Señor lo tiene palpado ahí y ella no engaña. Toda la vida ha estado la palabra del Señor allí revelada. No necesitamos ni que nadie nos explique. Allí está. Solamente que no debemos de luchar por nuestra propia cuenta, sino decirle al Señor que nos ayude a entender la palabra del Señor. Y no predicar ni seguir una congregación porque el líder dice, porque el pastor dice, porque él puede estar equivocado. Y qué desastre que cuando les decimos a los pastores o a los hermanos que este es el verdadero camino, empiezan a decir, no, el pastor mío dice que así y así es, y ustedes no, ustedes están equivocados. O sea, desprecian la palabra del Señor genuina por lo que el pastor le dice. Si el pastor está equivocado, te vas a ir al mismo infierno con él. El Señor quiere que creas en Él, que no creas en tus pastores. Si es cierto que podemos llegar a ser pastores, pero pastores de la palabra de verdad. Y guiar a las ovejas por el camino de la salvación. Por el camino recto que va hacia la salvación. Formar la iglesia por fieles hermanos, fieles seguidores de Cristo, que no van a estar perdiendo su tiempo allí, que sea para salvación, porque la palabra del Señor me dice en Apocalipsis que cuando sean los últimos tiempos, dice que va a haber gran confusión en la tierra. Y no solamente está hablando de tribulación, está hablando de personas que creyeron al Evangelio, pero creyeron mal. Y van a decir, entonces yo pensé que donde estaba era la verdad. Cuando vean que la iglesia del Señor, la iglesia de su nombre, se fue con Él hacia el reino de los cielos. Porque Él no viene a traer cientos de congregaciones, Él viene a traer a la iglesia de su nombre. Isaías 43, verso 7 dice, usted lo puede leer, a los llamados de mi nombre, oiga bien, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Isaías 43, 7, a los llamados de mi nombre. La palabra Trinidad la inventó el catolicismo romano. El catolicismo romano quiere llevarse a toda la humanidad. Tiene a más de 120 millones de personas en su bolsa. Ya no siga en el camino de ellos porque está formando más números que se van para el infierno. Esto sucedió porque el enemigo, cuando se rebeló contra Dios en el reino de los cielos y fue lanzado a las potestades de acá de los aires, él no quiso irse al infierno solo. Mire, él se trajo simbolizando la tercera parte de las estrellas, simbolizan que se trajo a la tercera parte de los ángeles del reino de los cielos. Y se vino detrás de él como una gran cola, lo dice Apocalipsis. La tercera parte que se vino con él fueron ángeles que él convenció de la herejía que dijo en el reino de los cielos.
Entonces él no se quiere ir solo, inventó, así como el Señor tiene su iglesia, él inventó también su iglesia. La iglesia del enemigo es la religión babilónica, comandada por la religión católica, la religión romana, teniendo su fundamento en Roma. Y han inventado un Dios de ellos, un padre de ellos, que dicen que es del linaje de Pedro. Mentira del diablo, eso no existe. Dice que el Papa que unge cuando muere cada uno de ellos, dice que es el Santo Padre. Mentira, tal vez son padres de los hijos que pegan con las monjas y con los feligreses que ellos mismos violan. Pero ellos no son padres que dan la salvación. Esa es una herejía, esa es la gran herejía que está dándose contra la iglesia del Señor. Como el Señor Jesucristo tiene una iglesia, el enemigo inventó una iglesia también. Como el Señor Jesús puso 3 ministerios para poderse manifestar a su pueblo, también el enemigo inventó una Trinidad. Pero él la inventó basada en un ídolo de tres caras que se llama triada. Yo quisiera que comprendieran, si el Señor Jesús les da la oportunidad, que el Espíritu Santo les revele que así es. Nunca jamás ha existido la Trinidad. Esto es un invento del enemigo. Siempre ha existido un solo Dios. Oye Israel, les dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, nuestro Dios uno es. Jehová nuestro Dios uno es. Usted le puede decir Jehová, le puede decir Elohim, le puede decir Adonai, le puede decir el Shaddai, Shalom, o como usted quiera, o Elohim. Pero siempre está hablando que Él es uno. Y uno su nombre. Por eso es que cuando el Señor vino, no vino en forma de Dios, porque no pueden haber dos dioses. Ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Dios siempre ha sido uno. Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. La gloria y la honra sea para el Señor. Hechos 2:38. Hechos 4:12. Un texto que usted debe de tomarlo en serio, en una forma divina, en una forma espiritual. Hechos 4:12. Porque en ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. No hay Pedro, no hay Juan, no hay Bartolomé, no hay Felipe. No. Solamente en el nombre de Jesús está la salvación. En Hechos 12, en Hechos 8, del 12 al 16, dice que se encontró Felipe predicando en Samaria y se convertían hombres y mujeres y eran bautizados en el nombre del Señor Jesús, y allí iba creciendo la iglesia. Hechos 9, la conversión de Saulo de Tarso. Esa conversión de ese hombre fue hermosa y el mismo Dios que nosotros alabamos lo convirtió.
Hechos 22:16, él confirma que él fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Por eso es que en el texto que leímos, un Señor, una fe y un bautismo, Pablo no está hablando de otra congregación, de otra religión. Él está hablando del Dios que se le apareció en el camino. Cuando dice un Señor, está hablando del Señor que se le apareció el camino. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó en Hechos 9. Y le dice la voz: yo soy Jesús a quien tú persigues. No le está diciendo yo soy la Trinidad. No le está diciendo yo soy Mahoma. No le está diciendo yo soy la católica. Le está diciendo yo soy Jesús a quien tú persigues. Él estaba preguntando que quién era el Señor a quien se le había aparecido. Por eso es que en Efesios 4:5 dice un Señor. Y dice una fe. ¿Cuál fe? La que él profesaba. Ya no profesaba la fe de los mandamientos, profesaba la fe de Jesucristo. Y dice un bautismo. ¿Cuál bautismo? El que él nos relata en Hechos 22:16. Ahora pues, dice ahí, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ese es el camino que el apóstol nos habla. Vamos a terminar esta primera parte con Hechos 19, del 1 al 7, donde dice que Pablo llega a Corinto, donde se encuentra unos hombres dice que empieza a oír que habían unos hombres ahí hablando. Este fue Apolo. Encuentra hablando ahí a unos hombres y le dice: ¿y vosotros recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le preguntan, dice que eran como unos 12 discípulos, y ellos le dicen: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces Apolo le pregunta: ¿y en qué pues fuiste bautizado? Y ellos le dicen: en el bautismo de Juan. Entonces Apolo dice: pero Juan bautizaba en agua de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que iba a venir después de ellos, esto es, a saber, en Jesús el Cristo. Y explicando él toda esta hermosa palabra, dice que ellos se convirtieron también al nombre de Jesús y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hasta aquí vamos a dejar en Hechos 19 y luego seguiremos con la segunda parte, porque una cosa es leerles y otra cosa es explicarle, porque ya que Dios ha tenido la misericordia de iluminarnos a nosotros, los del nombre de Jesús, no solamente debemos de leerle, también debemos de explicarle, porque la explicación es la que le puede ayudar a usted a entregarse de corazón al Señor. Ruego a todos, el que escucha, a mí me puede decir lo que usted quiera. Me puede decir equivocado, hereje, me puede decir fanático, me puede decir loco, o lo que usted
pueda decirme, me puede insultar. Pero lo que yo le he relatado, lo que yo le he explicado es lo que la palabra del Señor dice. Por eso le estoy dando texto bíblico y la explicación para que usted vea cuál es el error y cuál es la verdad. Porque la verdad toda la vida ha estado dentro de las Sagradas Escrituras. No solamente en este año. Después de la muerte de Jesucristo, los apóstoles empezaron a escribir. Y son sus escritos los que el Espíritu Santo ha permitido que los grandes descubridores hayan descubierto los pergaminos, los papiros, ya sea en catacumbas, en el mar Negro o donde quiera que los hallaron, que los apóstoles los escribieron y los escondieron por causa de las persecuciones. Llegaron hasta este momento en un libro que le han puesto Biblia, pero se llama Sagradas Escrituras. Todo lo que ellos escribieron lo han tratado de organizar en capítulos y en versículos, pero ellos lo vivieron. Pedro le supo decir a los fariseos, a todos los doctores de ese tiempo, nosotros que hemos visto y que anduvimos con su majestad, con el dador de la vida, no podemos dejar de decir, no podemos callar y de decir lo que hemos oído y visto. Ellos lo vivieron. Y por causa de la tribulación, de la persecución, ellos escribían lo que habían vivido y lo que Dios les permitía y lo escondían en distintos lugares. Con el transcurso de los años, empezó a surgir una escritura que nosotros le llamamos Biblia, aunque en sí la palabra Biblia quiere decir como biblioteca, o sea, una recopilación de distintos libros. Antes solamente lo escribían en pergaminos, lo enrollaban, lo amarraban y así lo tenían. Un texto, dos textos, o algo grandecito o algo pequeño, cualquier cosa, pero de ahí provino lo que es la escritura que ahora tenemos. Y muchos pueden decir, eso fue escrito por hombre. Por hombre fue